Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludamos a todos los hermanos y amigos que nos acompañan, que nos honran una vez más con su audiencia en directo. Queremos dar gracias a Dios primeramente por la oportunidad que nos permite una vez más compartir las Santas Escrituras. Hoy tenemos como invitado especial al apologista, teólogo trinitario católico Guido Rojas, el cual también reside en el país de Colombia. De tal manera es una bendición tener a personas como Guido Rojas en este canal. Nos sentimos honrados con su presencia y le damos participación para que presente sus saludos y lo que él considere a bien decir. Adelante, Guido, Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Qué tal el día de hoy? Bien, pastor, gracias, bendiciones por esta oportunidad, este diálogo que hemos tenido. También muy honrado de poder compartir con usted la palabra de Dios desde ambas perspectivas, desde la rama católica y la rama unicitaria, con el respeto de educación que lo hemos hecho anteriormente. Eso deja un gran ejemplo sobre lo que debe ser realmente la exposición de la fe. Bendiciones para toda su audiencia, pastor, un saludo fraternal. Aquí es de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, para usted, para la iglesia a la cual usted pastorea y también para todas las personas que en este momento están conectando y que van a ver esta exposición sobre el tema del Espíritu Santo. Gracias, pastor, adelante. Gracias, Guido, gracias por tus palabras. Bueno, en el día de hoy estaremos analizando desde la cosmovisión trinitaria sobre quién es el Espíritu Santo y desde la cosmovisión unicitaria quién es el Espíritu Santo. No es un debate, es un compartir donde cada apologista va a presentar desde su fe lo que considera y cree utilizando las Santas Escrituras. Para esto vamos a tener un espacio, cada apologista, de 30 minutos ininterrumpidos, y en esta oportunidad comenzará el apologista Guido Rojas y posteriormente mi persona. De tal manera, queremos también saludar a todos los hermanos y amigos que estarán viendo posteriormente este video que ya estará grabado, y saludamos a el mundo católico trinitario al cual está representando el apologista Guido Rojas en esta nueva oportunidad. De tal manera, vamos a pedirle al apologista Guido que él me diga en qué momento quiere comenzar, y voy a dejarlo solo en pantalla. Entonces yo voy a minimizar y ustedes solamente, Guido, quedarás en pantalla para que puedas presentar su ponencia. Entonces tú me dirás a partir de qué momento comienzas. No, pastor, cuando usted quiera ya. Me avisa así, por favor, unos 3 minuticos antes, me hace una seña o prende la cámara para yo pues ir redondeando la idea. Ok, bueno, adelante. Gracias al pastor Luis Polo por su amabilidad y por estos compartir que hemos tenido, que han sido muy enriquecedores. Bueno, para la Iglesia Católica entendemos que la Trinidad es la tercera persona como se dice, de la Trinidad, actúa independientemente del Padre y el Hijo. Creemos que cada uno de las personas de la Trinidad juega un rol importante en la historia de la salvación. El Padre es el creador, tiene ese rol de creador, el Hijo es de la redención y el Espíritu Santo es el santificador. Algunos teólogos han querido ver al Espíritu Santo como el gran desconocido en el Antiguo Testamento. Hay algunas referencias donde se habla del Espíritu de Dios, de Yahvé o de el Padre en el Antiguo Testamento, pero claramente uno ve más evidenciado y de una manera más palpable la acción o lo que los escritores sagrados pusieron por escrito del Espíritu Santo, sobre todo en los textos neotestamentarios, o sea, la Nueva Alianza, y especialmente pues con lo que tiene que ver con Jesucristo. En eso voy a centrar mi ponencia, mirar los textos en una teología bíblica sistemática, los textos que hacen referencia siempre al Espíritu Santo
en relación primero con Jesucristo, después en relación directa de una manera independiente con la iglesia, que serían las dos partes. En primer lugar, tendríamos que citar el libro de el apóstol y evangelista Mateo, en el capítulo 1, en el verso 20. Yo utilizo Biblias en físico. En esta ocasión tengo esta Biblia, que es una Biblia latinoamericana, es una Biblia católica de la editorial del Verbo Divino. Sabemos que José era el comprometido de María. Anteriormente, el ángel Gabriel le decía a María que ella había sido la escogida por el Padre para ser la madre de su unigénito, en el cual se encarnó en ella 9 meses. Inclusive, pues en la vez pasada tuvimos con el pastor también esa misma disertación sobre el Hijo. Pero entonces quiero hacer mención, porque aquí en el Evangelio de Mateo, cuando José ve a su comprometida que ya está embarazada, no sabe qué es lo que ha pasado en ella. Entonces él tiene un sueño y dice el texto que el ángel del Señor le dice estas palabras. Voy a hacer solamente énfasis en el versículo 20. Dice: mientras lo estaba pensando, o sea, en darle la carta de repudio, o sea, darle anular el compromiso matrimonial prenupcial, que era pues propio de la cultura y de la religión judía, dice el texto bíblico, mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor, y ese término, el ángel del Señor, es muy elocuente porque aparece muchas veces también en el Antiguo Testamento, en grandes misiones, ¿ve? Se le apareció en sueños y le dijo, una de las formas también como Dios siempre manifiesta también sus oráculos o sus designios: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra de ¿quién? Por obra del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero recalcar eso, porque de una manera mística, de una manera sobrenatural, creemos, y también lo constatamos en la palabra de Dios, que el engendramiento de Jesucristo en María es algo atípico, como es la mayoría de todo, bueno, la mayoría no, la unanimidad de lo que es un ser humano que nace de la concepción del hombre y la mujer. Para la concepción judía, para el pensamiento judío, el hombre era el que daba la semilla, o sea, él era el que daba el semen, era el portador de la vida, mientras que la mujer era la receptora. Pero se tenía en cuenta que la sangre judía se heredaba por la madre. O sea, esa era la visión o la cosmovisión que nosotros podemos mirar de ese judaísmo del Antiguo Testamento, y que también pues tiene esa relación directa con el Nuevo Testamento. Entonces, lo que primero quiero hacer alusión es que el Espíritu Santo actuó en lo que es el engendramiento de María. Ahora, de hecho, cuando María le dice al ángel, no conozco varón alguno, el ángel mismo, antes de finalizar su discurso, le dice, para Dios nada es imposible. O sea, estamos hablando de los misterios de Dios. Dios es todopoderoso. Esa es su principal y su primera cualidad, por lo tanto, Él puede hacer eso. Y era algo pues que estaba también presagiado del Antiguo Testamento, de Génesis 3:15 y de Isaías 7:14, pero lo vemos acá de una manera pues palpable en lo que es la encarnación en sí, con la participación del Espíritu Santo. Ya si vamos a ver también en el mismo Evangelio de Mateo, ya cuando centra su atención en lo que es ya el ministerio público de Jesucristo, que empieza a los 30 años, también hay otra referencia que es en el capítulo 3, en el versículo 16, donde dice: Juan Bautista anuncia la venida de Jesús, y también dice: Jesús recibe el bautismo de Juan. Antes de empezar su ministerio público, Jesús fue a las orillas del río Jordán para ser bautizado por su primo Juan el Bautista, que es conocido como la voz que clama en el desierto, el último de los grandes profetas, o los naví, como se le conocía ese término en hebreo. Pero dice también el versículo o la perícopa 16, dice: una vez bautizado Jesús, salió del agua, ¿ve? En ese momento se abrieron los cielos, por así decirlo, una visión celestial. Aquí dice algo importante: y se vio al Espíritu Santo que bajaba como una paloma, corporalmente adoptó esa paloma, y se posaba sobre él. Entonces, quiero también hacer otra vez énfasis. Aquí lo que estamos viendo es que el Espíritu Santo actúa en la encarnación de Jesucristo. Cuando Jesucristo en su humanidad va a empezar su ministerio público, porque nunca dejó ser Dios, dice también aquí la palabra de Dios, porque inmediatamente en el versículo 17 también está la conexión directa con el Padre, dice: al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo el amado, en el que me complazco. Pero estamos haciendo énfasis aquí en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo viene y se posa sobre Jesucristo, para así lo toma posesión, como era en el Antiguo Testamento la Shekinah, la gloria de Dios, que también descendía sobre el tabernáculo, y después en la tienda del encuentro, donde se posaba el arca de la alianza, que también es una prefigura de lo que es Jesucristo, porque Jesucristo también, cuando empieza su ministerio público, él es superior a Moisés. Deuteronomio 17:17 lo llama como el gran Moisés, el gran profeta. También en Jesucristo, en el discurso eucarístico,
vemos nosotros en Juan capítulo 6, en la sinagoga en Cafarnaúm, donde también dice, yo soy el maná que baja del cielo, y también como la vara de Aarón, tiene también ese poder taumaturgo de hacer milagros. Todos esos son tipologías o son simbolismos que encontramos de Jesucristo. Entonces, aquí vemos ya cómo Jesucristo también va a empezar su vida pública y tiene, por así decirlo, esa unción, tiene, por así decirlo, esa forma divina también del Espíritu Santo que va a actuar en él. Seguidamente, cuando Jesucristo se bautiza, dice la palabra de Dios que va al desierto, 40 días de ayuno, de oración y de penitencia, como ese preámbulo de lo que ya va a ser su ministerio público. Y también los evangelios sinópticos, o sea, tanto Mateo como Marcos y Lucas hacen alusión a este pasaje que es importante, es fascinante, ese encuentro que tuvo él después con el diablo. Pero también dice la santa palabra de Dios, esta lo vamos a sacar del evangelio de Lucas en el capítulo 4, versículo 1 y 2, también algo también que tiene una conexión directa con el Espíritu Santo. Dice tentación de Jesús en el desierto. Jesús volvió de la orilla del Jordán, que dice lleno, o sea, pleroma, lleno, plenitud completa, el término en griego, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, que sabemos que se había posado en él, en el bautismo, ¿ve? Y se dejó guiar, importante esto, porque la obediencia de Jesucristo siempre a la línea que había trazado el Padre en lo que es el plan salvífico de la salvación. ¿Se dejó guiar qué? Se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto. El desierto, pleroma en griego, es región árida, región calurosa, región donde no hay vida, región donde los judíos era para prueba, también lugar de tentación. Ellos pensaban que ahí vivía el gran demonio que llamaba Azazel. Entonces, ese ambiente también es importante porque ya hay a continuación, dice que Jesucristo en todo ese tiempo estuvo sin comer y sin beber, y que ya al final de ese periodo fue tentado por el Espíritu Santo. Pero quiero resaltar otra vez la acción del Espíritu Santo, como ya primero toma encarnado en la Virgen María. Creemos que es una mujer santa, bendita, pura, que gestó a Jesucristo. Esa encarnación viene por la acción del Espíritu Santo, como veíamos en Mateo. Después, en su ministerio público, siendo un hombre en la plenitud de la edad para los judíos de 30 años, donde ellos asumían también los cargos de liderazgo en la comunidad, como lo hizo un antepasado, el José, en la corte del faraón. Vemos también la acción del Espíritu Santo y también al mismo tiempo el Padre en el bautismo. Ya después de esto, nos dice aquí la palabra de Dios de que ya antes de empezar ese ministerio público itinerante de 3 años, se deja guiar, como aquí dice, por el Espíritu Santo. ¿En dónde? En el desierto. Y ya después cuando Jesucristo empieza ya su ministerio público como tal, en el mismo evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo del 16 al 19, también hay una cita bíblica que es bien interesante, me llama mucho la atención, donde dice, en Nazaret Jesús proclama su misión. Jesús volvió, y vamos a hacerlo desde el versículo 14, ya que tenemos el tiempo. Jesús volvió a Galilea, en el norte de Israel, por eso era conocido como el Galileo o el Nazareno, y vuelve a decir otra vez, ¿con quién? Con el poder del Espíritu. Vamos bien, el Espíritu Santo desciende sobre él en el bautismo, el Espíritu Santo lo conduce al desierto, y después de eso, ya después de pasar todo ese periodo, dice seguidamente, en el mismo evangelio de Lucas, dice Jesús volvió a Galilea, ¿con qué? Con el poder. Poder es dunamis, poder, fuerza, potencia. Aquí es del Espíritu Santo, pero que está actuando en Jesucristo. Creemos que Jesucristo es una persona, el Espíritu Santo es otra persona, pero ahí está esa misma unión divina de estos dos personajes. Y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todo lo alababan. Las sinagogas eran las escuelas religiosas de los judíos donde se reunían el Sabbat, el día de descanso, y que todavía pues tienen esa misma costumbre, lo que es el culto de los judíos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre, de entender que era un judío observante de todo lo que era las leyes mosaicas y todo lo que tenía que ver con el judaísmo antiguo, y se puso en pie para hacer la lectura. Le pasaron el libro del profeta Isaías. Aquí vamos a ver un profeta también del Antiguo Testamento, uno de los grandes profetas que se consideran como los profetas mayores,
hace más o menos unos 800 años antes de Cristo. Tal vez es el profeta que ha sido llamado como el quinto evangelista porque tiene muchas oráculos, muchas profecías y tiene mucho simbolismo también con lo que es Jesucristo. Por eso es que esa relación muy directa donde el evangelista Lucas va a dar esta lección de cómo Jesucristo va a dar a conocer su mesianismo ya de una manera más abierta a sus mismos paisanos, a las personas con que habían vivido y lo habían visto en Nazaret, una aldea que para la época más o menos los historiadores estiman que tenía unos 300, máximo 400 habitantes. Le pasaron el libro, en otras versiones dice el rollo del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito. Eso es una profecía que aparece en Isaías capítulo 61, versículo 1, donde dice, ¿qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí. Otra vez, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo mismo que veíamos en el bautismo también, ¿ve? El mismo Espíritu que lo condujo al desierto y el mismo Espíritu que va a darle todo su poder aquí en la sinagoga de Nazaret. Y me ha ungido, el término ungido viene también de Mesías, el ungido o el Cristo, ungido, Mesías en hebreo, el Cristo en griego, era el título también muy importante para los judíos que le daban ellos en su misma connotación a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes. Creemos que Jesucristo cumple estas tres funciones. Jesucristo es rey, el rey de reyes y señor de señores, al mismo tiempo es el profeta mayor y al mismo tiempo es el gran sacerdote o sumo sacerdote, como lo especifica la carta a los hebreos. Y me ha ungido para llevar la buena noticia, ese quiere decir el término evangelio, buena noticia, ¿ve? ¿A quiénes? A los pobres, a los anahuín, a los desheredados del pueblo de Israel, que para ese entonces eran, por ejemplo, las viudas, los huérfanos y los extranjeros, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Mire bien que este era un oráculo, esta era una profecía que decíamos que aparecía en Isaías 61:1, donde habla de un Mesías, pero que va a tener ¿qué? Una unción que viene de ¿quién? De lo alto del Espíritu Santo. O sea, un ser que va a actuar en otro ser, en otra persona, que en este caso sería Jesucristo. O sea, ahí está pues ese cumplimiento profético. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante, se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles, hoy se cumplen estas palabras proféticas, en ustedes les llega esta noticia. Y no es sino que nosotros vemos también lo que sigue a continuación el texto, donde los judíos están asombrados de ese hombre. Decían, no es este un carpintero, su padre no es José, su madre no es María, sus hermanos o parientes no están con nosotros. ¿De dónde acá sale tanta sabiduría en él? Pero sabemos que la sabiduría y la gracia le viene de Dios, y también sabemos que tenía ese poder que viene también del Espíritu Santo, que es el poder de la verdad, que es el Paráclito. Ahora, ya cuando Jesucristo estaba ya finalizando su ministerio público, y ya ha estado pues 30 años con los mismos apóstoles que él mismo escogió por voluntad propia, para que fuera el término apóstoles, apóstolo, o sea, el enviado, el que hace las veces de Jesucristo. Sabía de que ellos por su flaqueza, por su debilidad no iban a ser capaces de seguir esa misión, sobre todo porque eran hombres, la gran mayoría, como dice el texto, eran de Galilea, hombres de pueblo, pescadores, gente burda, gente que no era de gran intelecto, y que también seguían a Jesucristo también con una visión de pronto un mesianismo más terrenal que más de un orden espiritual, como Jesucristo mismo lo decía. Eso no es sino que uno vea diferentes pasajes en los evangelios. Pero hay algo importante que aparece en el evangelio de Juan, donde él mismo, por ejemplo, dice en varias ocasiones, donde promete, por ejemplo, lo que va a ser la venida del Espíritu Santo, que va a actuar ya de una manera independiente, porque él, después de cumplir su misión, después de morir en la cruz, después de resucitar y después de ascender otra vez a la diestra del Padre, donde estaba, creemos desde toda la eternidad, el Espíritu Santo va a actuar en esa primera comunidad de creyentes. Eso lo encontramos tanto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, en el capítulo 15 y sobre todo también en el capítulo 16. Dice, por ejemplo, en el capítulo 15, versículo 26, cuando venga, dice Jesucristo, el protector, ¿ve? O en otros términos en griego es el paráclito o el defensor, que les enviará desde el Padre
por ser él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Mire bien lo que dice Jesucristo. Cuando venga el protector, de una manera diferente, ¿ve? ¿Que enviará a quién? Que enviará el Padre. ¿Que procede quién? Que procede el Padre. O sea, el Espíritu Santo procede del Padre, al igual que el Hijo procede del Padre, porque el Hijo es engendrado por el Padre, es la misma sustancia del Padre, como lo dice también Colosenses 1:15 también, y otros pasajes, también es la misma sustancia, Hebreos capítulo 1, versículo 1, 3 en adelante. Entonces, también vemos, él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, aquí Jesucristo, y vuelve a repetir en el capítulo 16, en el versículo 5, dice, pero ahora me voy donde aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Se han llenado de tristeza al oír que les dijo, pero en verdad lo que les digo les conviene, que yo me vaya, porque mientras yo me vaya, el protector otra vez vendrá a ustedes. Yo me voy, es para enviarse. O sea, Jesucristo va a ir al cielo, pero va a enviar el mismo Espíritu Santo que descendió, como decíamos, en el momento de la anunciación, donde está la encarnación de Jesucristo, en el momento en que también estaba en el bautismo, cuando iba a ser bautizado por el Espíritu Santo. Dice también el versículo 12, aún tengo muchas cosas que decir, pero es demasiado para ustedes. Y por eso ahora, y cuando venga todo, otras que, aquí viene también otra cualidad del Espíritu. Anteriormente era el Espíritu protector, ahorita el Espíritu, la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. O sea, ese va a ser también una misión del Espíritu Santo, proteger a la iglesia, la primera comunidad, y también ser como el garante de que por medio de él, esos apóstoles iban a predicar la verdad plena, absoluta, que no quedara ninguna signo de duda de que Jesucristo era realmente el Mesías, el Hijo de Dios, el prometido, el esperado, el anunciado, al que mismo las autoridades judías, en este caso el Sanedrín, al mando de Anás y Caifás, lo acusaron de blasfemo y también lo llevaron ante Poncio Pilato para ser crucificado en medio de ladrones, donde también está presagiado todo eso en el mismo Isaías capítulo 53, donde se habla del siervo doliente. ¿Cuándo se hace realidad todo esto? Bueno, no es sino que nosotros veamos también otros pasajes donde, por ejemplo, también Jesucristo también ya después de resucitado, les promete también que el Espíritu Santo los iba a seguir conduciendo, que es, por ejemplo, donde dice Jesucristo, bueno, este pasaje lo tenía acá, donde dice que el Espíritu Santo también les dará la facultad también de perdonar los pecados, ¿ve? Que también aparece en el mismo Evangelio de Lucas, perdón, el mismo evangelio, estamos aquí en el Evangelio de Juan, y después también ya se hace de una manera más palpable, ya cuando empieza lo que es la primera comunidad de cristianos en Jerusalén, porque sabemos que Jerusalén es la capital religiosa, política y religiosa del judaísmo antiguo, donde estaba el templo. Acordemos que Jesucristo mismo dijo, destruyen este templo y en 3 días lo reedificaré, por ejemplo. Entonces eso también es importante, la connotación que tiene todo el Espíritu Santo. Aquí también donde dice, en el capítulo 20 de Juan, versículo 21, Jesús se volvió y les dijo la paz, o sea, shalom, cuando había resucitado con las puertas cerradas. Shalom, el saludo típico de los judíos, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. O sea, es una delegación, por eso el término apóstol. Dicho esto, sopló sobre ellos y recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados y a quienes lo retengan les serán retenidos. Esa era como una también de las misiones que también iban a tener los apóstoles también. Creemos que Jesucristo tuvo un liderazgo especial con Pedro, no es sino que nosotros vamos Mateo 16, 18, donde dice, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, te daré la llave del reino de los cielos, y ese poder de atar y desatar que también aparece en Mateo 18, 18. O sea, atar y desatar, aquí vemos también los apóstoles van a tener esa misma función también de perdonar pecados, también de dar a conocer la buena nueva y de ser sus testigos fieles, que fue lo que dice Jesucristo también en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, casi el discurso final que encontramos también
cuando Jesucristo también ya antes de ascender a los cielos, dice aquí afuera de Jerusalén, dice también el mismo evangelista Lucas, ¿no? Porque tanto Lucas escribe un evangelio como también Hechos del Apóstol, dice, pero versículo 8, pero recibiréis la fuerza, lo mismo, fuerza, poder, protección, la verdad también que del Espíritu Santo, cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos, que en griego es mártir, ¿en dónde? En Jerusalén, y aquí va a ser la catolicidad, la forma como se va a expandir la iglesia de Jesucristo, en toda Judea, en Samaria, y hasta los extremos de la tierra. Y dicho esto, pues, dice el texto que subieron, pues, Jesucristo subió al cielo, y ellos estaban todavía mirando, cuando unos ángeles les dice, bueno, Galileos, ¿qué es lo que están haciendo acá? Ese que subió, volverá otra vez a regresar. Seguidamente vemos cómo los discípulos esperan el Espíritu Santo, están en el cenáculo en la parte alta en compañía de María y sus hermanos o parientes y otros discípulos también esperando ese gran acontecimiento. Hay dos fiestas importantes que van ligadas también, que son la Pascua, donde Jesucristo muere, acordemos que era las vísperas de la Pascua, cuando Él es crucificado, doble solemnidad porque caía en Pascua y caía en sábado. 50 días después está la fiesta del Pentecostés, que es lo que aparece también aquí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, donde dice la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar, ¿ve? De repente vino del cielo un ruido. Esas señales también son muy típicas también en el Antiguo Testamento, como de un viento, como un viento de ráfaga que llenó toda la casa donde estaban. Eran las mismas teofanías que nosotros vemos también en el Antiguo Testamento, también de Dios en el monte Sinaí con Moisés. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posadas sobre cada uno de ellos. Todos quedaron, ¿qué? Otra vez llenos, pleroma, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en ellos? Lo mismo que había prometido Jesucristo. Ser el protector de la iglesia, tener poder para perdonar pecados y también el poder de dar a conocer la buena nueva, o sea, el Espíritu de la verdad. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Y esto da pie a que ya que tengan valor, tengan esa fuerza, porque sabemos que antes estaban a puertas cerradas, ya aquí ya la iglesia va a estar a cargo de ellos. Y aquí el que toma el liderazgo es Pedro. Dice que da un discurso preciosísimo, que se lo recomiendo, es una síntesis cristológica donde habla de Jesucristo, y eso logra ¿qué? Dice en el versículo 40, Pedro siguió insistiendo con más argumentos, los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvese. Los que acogieron la palabra se bautizaron y aquel día se unieron a ellos ¿qué? Unas 3,000 personas. O sea, es la primera conversión masiva que vemos de bautismo por la predicación del Espíritu Santo. De ahí en adelante, Hechos de los Apóstoles es muy interesante porque también podemos decir que es el libro del Espíritu Santo. Hay muchas referencias donde nos habla del Espíritu Santo actuando de una manera pues plena, tal cual como lo había prometido Jesucristo, como por ejemplo aparece, aquí vamos a ver también una cualidad que es la divinidad también, o sea, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y también el Espíritu Santo nos dice la palabra que también tiene esa misma esencia. Está en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, del versículo 1 al 4, donde dice el fraude de Ananías y Zafira, porque era la costumbre que ya así lo habían mandado los apóstoles, que toda la primera comunidad de fieles pusieran sus bienes a los pies de los apóstoles y ellos los distribuían según las necesidades de cada uno. Pero había este matrimonio de Ananías y Zafira, es un caso completamente trágico, con un desenlace pues fatal, pero lo que voy a hacer alusión es a esto. Dice, otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero siempre de acuerdo con su esposa, la otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles, que no está mal, pero pues ese no era el mandato. Pero le dijo, tuvo esa intuición, sabemos que también estaba lleno del Espíritu Santo, ¿por qué has dejado que Satanás, que es lo contrario, ¿no? Mientras que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, Satanás es el padre de la mentira. Todo lo contrario, es la antítesis de Dios. O sea, es oscuridad, es mal, es pecado, es muerte, es engaño. ¿Ve? Se apoderó de tu corazón, o sea, cardía, lo más íntimo del ser humano. Te has guardado una parte de dinero. ¿Por qué intentas engañar a quién? Al Espíritu Santo. O sea, va a poner como garante
al Espíritu Santo porque es el que está actuando en la iglesia, porque es la iglesia que está siendo regida por el Espíritu Santo y que nosotros creemos que ha transcurrido en el transcurso de la historia de la salvación en estos 21 siglos, porque el mismo Jesucristo lo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. De una manera espiritual él en el cielo, pero también una manera de una acción plena, como vemos aquí en el Espíritu Santo. Pero lo que quiero resaltar, porque eso ya es soteriología, también un tratado de soteriología de salvación, pero lo que quiero resaltar es la sentencia que está haciendo Pedro a este personaje, Ananías. Dice: ¿por qué has hecho esto? Dice lo que dice el versículo 4, dice: ¿por qué has guardado tu propiedad? Y si la vendías, podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? En forma de interrogación. No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Esa es una idea exegética que quiero resaltar, donde se dice de una manera muy clara que el Espíritu Santo también es Dios. Pero aquí lo identificamos diferente al Padre y diferente al Hijo. Vuelvo a repetir desde el versículo 3, para que comamos otra idea. Pero le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apodere de tu corazón? ¿Te has guardado una parte del dinero? ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? No hay forma de engañar al Espíritu Santo, es un ser superior divino. Podías guardar tu propiedad y si la vendías podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, él relaciona el título de Dios ¿con quién? Directamente aquí, con la persona del Espíritu Santo. Si avanzamos un poco más también ya en Hechos de los Apóstoles, hay muchos pasajes, escogí algunos, en el capítulo 13, versículo 1 y 2, donde ya viene otro apóstol, que es el apóstol de la resurrección, que es el apóstol Pablo, el apóstol a las naciones, el apóstol a los gentiles, que fue derribado camino a Damasco, y ahí sí habla Jesucristo. Ahí sí es directamente Jesucristo el que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, ¿por qué la iglesia de Jesucristo? Porque Jesucristo... 3 minutos, Guido. Gracias, Jesucristo sabemos que es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Dice: en Antioquía, en la iglesia que estaba allí, habían profetas, maestros, que eran los dones: Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manamé, que había sido criado con Herodes, y Saulo. Un día, y aquí hay también otra característica del Espíritu Santo, un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, aquí otra cualidad también: el Espíritu Santo tiene la facultad también de hablar, de actuar independientemente, se le proclama como Dios, y dice el Espíritu Santo, dice: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíelos a realizar la misión por la cual los he llamado. Ayunaron, hicieron oración, les impusieron las manos y los enviaron. O sea, vemos también anteriormente en la visión de camino a Damasco, Saulo escucha la voz de Jesucristo. Aquí otra relación también directa, ya también, pero ya no Jesucristo, sino que la palabra nos dice que es directamente ¿quién? El Espíritu Santo, el que dice que los manden con esta misión tan importante que era de evangelizar. Para finalizar, en Hechos 15, 28 y 29, que es donde el primer concilio de la reunión de los apóstoles, donde se discutió, pues, si de acuerdo a lo que estaban los farisantes, de que si se podía aceptar o no a los paganos, a los goínos de las otras naciones sin la circuncisión. También quiero dejar constancia algo que aparece en el versículo 28 y 29, que son ya la carta del concilio sobre lo que se decidió. Versículo 28 y versículo 29 dice que fue, mire bien, el parecer de quién: del Espíritu Santo. Importante eso, porque el Espíritu Santo es el que está actuando divinamente, y el de nosotros, el de los apóstoles, no imponer ninguna otra carga fuera de las indispensables, y ahí en adelante da pues esas indicaciones, ¿no? Que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Hará bien que se abstengan de esto, dejándose guiar ¿por quién? Por el Espíritu Santo y a Dios y los manda. O sea, importante es, el Espíritu Santo habla también, actúa en Pentecostés, da ese poder a los apóstoles, también dice quiénes pueden evangelizar, y también acá los decretos lo que se declaró en este concilio tiene también la aprobación del Espíritu Santo y tiene como ese sello divino que hace alusión Hechos de los Apóstoles aquí en este hermoso libro, que es pues 28 capítulos que hablan directamente de lo que fue esos primeros pasos de estos hombres de Dios, y especialmente de Pedro y después de Pablo, en lo que es la construcción que se sigue edificando hasta la consumación de los siglos, como decíamos, con la asistencia plena del Espíritu Santo, con 3 cualidades: protector, defensor y el Espíritu y la verdad. Gracias, pastor, con eso concluyo. Bendiciones.
Bueno, hemos escuchado atentamente la disertación del apologista Guido Rojas y damos paso para también yo dar mi disertación y le pido a Guido, voy aquí a presentar las diapositivas que siempre uso. ¿Le contabilizo el tiempo, pastor? ¿Usted mismo lo... No, necesito que me lo contabilices. Sí, listo. Bueno, empieza a las 7:40. Ok. Me dices cuándo comienzo. Listo, pastor, bien pueda. Ok. El Señor Jesucristo declaró que el Padre es espíritu según Juan 4:24, pero espíritu no es el nombre que identifica quién es el Padre, pero sí es un nombre que evidencia lo que es el Padre. Debemos meditar en lo siguiente. ¿Por qué no podemos decir que el Padre es el Espíritu Santo si el Padre es Espíritu y es Santo? ¿Por qué solo es un nombre que solo es aplicado a la tercera persona? Es interesante ver que el mismo Señor Jesucristo dijo que su Padre es Espíritu y por lo tanto habría de ser adorado en espíritu y en verdad según Juan 4, 23 y 24. Pero nunca encontramos en la Biblia que el Espíritu Santo es adorado como una persona divina y distinta al Padre, como lo vemos en muchas oportunidades cuando el Padre sí es adorado. Esto sucede porque adorar al Padre es adorar al Espíritu Santo del Padre, siendo que el Padre y el Espíritu Santo es la misma persona espiritual, a menos que el Padre, que es Espíritu y Santo, sea un espíritu distinto al Espíritu Santo. No es difícil comprender que Padre y Espíritu Santo son nombres de las manifestaciones del único Dios. Observemos los siguientes ejemplos. Mateo capítulo 10, versos 19 y 20 dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando entendemos que el Padre es Espíritu, según Juan 4:24, y que hay un solo Espíritu, según Efesios 4:4, entonces entendemos que el Padre es el único Espíritu que la Biblia registra. También podemos entender que según Mateo capítulo 10, versos 19 y 20, el Padre siendo Espíritu hablará por medio de los apóstoles. Pero el mismo Jesús nos muestra que el Espíritu del Padre que se encuentra en Mateo capítulo 10, versos 19 y 20, es el Espíritu Santo según Marcos capítulo 13, verso 11, cuando dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Aparte de lo anterior, según Joel capítulo 2, verso 28, Dios el Padre prometió derramar su Espíritu sobre toda carne. Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Sabemos que fue el Padre quien habló en el anterior versículo, ya que el mismo Señor Jesucristo prometió enviar lo que su Padre había prometido en Joel 2:28, según Lucas capítulo 24,
verso 49 y Hechos capítulo 1, verso 4. Ahora, ¿cómo podemos decir que el Espíritu Santo es una tercera persona divina de una deidad de tres personas cuando el Padre dice que el Espíritu Santo es mi espíritu? Mi espíritu, esa expresión que encontramos en Joel 2:28, y derramaré mi espíritu, ese término mi espíritu es un término que usa el Padre para hablar de sí mismo en su esencia espiritual, como se puede apreciar en Génesis 6, verso 3, cuando dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Así que cuando se habla de mi espíritu, es porque el Padre, que es espíritu, está hablando de su ser. Aparte de lo anterior, el Padre, antes de prometer su espíritu en Joel 2:28, dijo que él era el único Dios y el único Jehová, según Joel 2:27. No podemos pensar que el Espíritu Santo en Joel 2:28 es otra persona distinta al Padre, cuando el Padre, un versículo antes, manifestó ser el único Dios y el único Jehová, según Joel 2:27. Y si el Espíritu Santo es Dios y es Jehová, según Joel 2:28, entonces, según el propio contexto, el espíritu de Joel, que encontramos en Joel 2:28, entonces es el mismo Padre. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En esta segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 14, se nos habla del velo que hay en el corazón del hombre, el cual por Cristo es quitado. El verso 16 nos dice que cuando se conviertan al Señor, refiriéndose a Cristo, el velo se quitará, porque el Señor, el cual es Cristo, de acuerdo al contexto, es el Espíritu, según segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17. En segunda a los Corintios 3:17, Pablo nos dice que el Señor es el Espíritu. Observe que Pablo no dice que el Señor es espíritu. Lo que Pablo dice es que el Señor, refiriéndose a Cristo, es el Espíritu. Y acordémonos que según Pablo, Efesios 4:4, solo hay un espíritu. El apóstol Pablo no está hablando de la naturaleza espiritual de Cristo, sino de la identidad de Cristo como el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es identificado en segunda de Corintios 3:16 y capítulo 4, verso 5 como el Señor. Y este Señor que encontramos en segunda a los Corintios capítulo 4, verso 5 y el capítulo 3, verso 16 hacen alusión a Cristo. Y dice el verso 17, porque el Señor, refiriéndose a Cristo, es el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Cuando leemos la escena del bautismo de Jesús y vemos al Espíritu Santo descender sobre Jesús y vemos la voz del Padre que se escucha en el cielo, normalmente los amigos trinitarios nos preguntan cómo puede ser esto posible, siendo que para los unicitarios solo hay una persona divina.
Esta respuesta o esta pregunta se responde con facilidad cuando vemos la omnipotencia de Dios, cuando vemos la omnipresencia de Dios y cuando vemos las manifestaciones de Dios sin que Dios deje de ser uno. Pero el problema surge cuando preguntamos con la otra cara de la moneda. ¿Cómo el Espíritu Santo pudo descender sobre Jesucristo en el bautismo cuando, según el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo, según Corintios capítulo 3, verso 17? Entonces, si Pablo dice que el Señor, el cual es Cristo, es el Espíritu, entonces son nuestros amigos trinitarios los que tienen que dar explicación cómo el Espíritu Santo pudo descender sobre el Señor Jesucristo cuando Pablo en 2 de Corintios 3:17 dice que el Señor Jesucristo es el Espíritu. Ahora, Juan capítulo 14, verso 15 y 16 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Verdad? Nuestros amigos trinitarios reclaman que la palabra otro que encontramos en Juan 14, 16 indica que Jesús está hablando de otra persona con la misma naturaleza, el cual hace referencia al Espíritu Santo, quien para la Trinidad es la tercera persona. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de poder saber a qué se refiere Jesús cuando habló de otro consolador en Juan 14, 16? La respuesta está en el contexto inmediato de las palabras de Jesús. Pero antes de hacer la interpretación de estos textos, permítanme decir lo siguiente. La palabra consolador que encontramos en Juan 14, 16 en el griego es parakletos. Esta palabra se usaba en las cortes de justicia para indicar a un asistente legal, un defensor, un abogado. Por lo tanto, el parakletos era una persona que abogaba o defendía la causa de otro. Era un intercesor. Y en este sentido, la Biblia nos indica que el Espíritu Santo es nuestro abogado. Si el Señor Jesucristo es el Espíritu, según segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17, y hay un solo Espíritu, según Pablo, en Efesios, capítulo 4, verso 4, ¿por qué Jesús habló del Espíritu como otro consolador en Juan 14, 16? En Juan 14, 16, Jesús dijo que él rogaría al Padre. Pero ¿qué significa que el Hijo le ruegue al Padre, siendo que para algunos el Hijo y el Padre son coiguales? Si hablamos de que el Hijo le está rogando al Padre, es porque el Hijo es menor que el Padre y en este sentido el Hijo, como un verdadero hombre, le rogará al Padre según Juan 14, 28. Por lo tanto, el Hijo le rogará al Padre en un sentido de menor a mayor. En otras palabras, encontramos a Jesucristo actuando como un verdadero hombre. El problema se agudiza cuando vemos que el ruego del Hijo al Padre será cuando el Hijo ascienda a los cielos, mostrando con esto que el Hijo, como un verdadero hombre, no solo es menor que el Padre cuando estuvo en la tierra, sino que es y será menor que el Padre en los cielos por toda la eternidad. San Juan 14, 16 dice:
y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Por causa del ruego que el Hijo hace como un verdadero hombre, el Padre, el cual es Dios y que al mismo tiempo es Espíritu, mandará el Espíritu Santo. En Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús promete rogar al Padre para que el Padre envíe al Consolador, y en efecto encontramos al Padre enviando al Consolador por el ruego del Hijo. Pero en Juan capítulo 16, verso 7, notamos que Jesús es quien envía al Consolador y al mismo tiempo es quien ruega para que sea enviado. De tal manera vemos a la misma persona quien como hombre e hijo ruega y como Padre y Dios envía. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La razón por la cual el Hijo rogará al Padre por otro consolador es porque el Hijo, como un verdadero hombre, partiría de la tierra y el consolador que vendría estaría con sus discípulos para siempre. Jesús, siendo un verdadero hombre, estaba limitado en tiempo y espacio, razón por la cual el Hijo no estaría con sus discípulos para siempre. Pero el Espíritu Santo, que iba a venir como el otro consolador en su naturaleza divina, podría estar con los discípulos para siempre. El detalle está en que Jesús, antes de irse a los cielos, les prometió a sus discípulos en Mateo 28:20 que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo. ¿Cómo estaría Jesús con sus discípulos todos los días según lo que Él prometió? Bueno, estaría con los discípulos porque el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo que vendría a morar en sus discípulos. Según Juan capítulo 14, versos 16 y 17, el Espíritu de verdad es el Consolador, que el Padre enviaría por causa del ruego del Hijo como un verdadero hombre que es. Jesús dijo que sus discípulos ya conocían al Consolador que iba a venir. Pero ¿cuál es la razón por la que los discípulos conocían al Consolador si el Consolador apenas no había venido? Jesús dijo: porque el Consolador que va a venir mora con vosotros y estará en vosotros. De tal manera Jesús dice: es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga. Pero Jesucristo, antes de irse, le dice a sus discípulos que ellos conocían al Consolador que iba a venir porque al mismo tiempo ya moraba con ellos. Los apóstoles conocían al Consolador que vendría porque moraba con ellos. Pero ¿cómo iba a venir si ya moraba con los discípulos? El Espíritu moraba con los discípulos en la persona de Jesucristo. Pero cuando Jesús se fuera como un verdadero hombre, la misma persona de Jesucristo, como Espíritu que también es, vendría a habitar adentro de sus discípulos. A razón de esto, Jesús habló del Espíritu Santo como el otro consolador. Jesucristo como hombre estaba con sus discípulos,
pero como el Espíritu Santo estaría en sus discípulos. Si observamos San Juan capítulo 16, verso 7, el Consolador no había venido porque Jesús no se había ido. Pero según Juan 14, 17, el Consolador moraba o vivía con los discípulos. Y es por esta causa que Jesús habló del otro Consolador siendo la misma persona, haciendo alusión a otro modo o forma de existencia. El Consolador que estaba morando con los discípulos era el mismo Consolador que venía a los discípulos en otra forma o manifestación del Señor Jesucristo. En Juan 14, 17, Jesús está hablando de la venida del Espíritu Santo como el otro Consolador. Pero en el versículo 18 dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo vendría Jesús para que los discípulos no quedaran huérfanos? Bueno, según el contexto, vendría como el otro Consolador. En otras palabras, vendría como el Espíritu Santo para morar en sus discípulos para siempre. Jesús en Juan 14, 16, hablando de su partida y de la venida del Espíritu Santo como el otro Consolador, ¿verdad? Encontramos algo muy interesante cuando llegamos al versículo 28. Juan 14, 28 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Jesucristo dijo, voy y vengo. Pero ¿a qué se refiere cuando Jesús dice voy y vengo? Analice que el contexto es la venida del Consolador. Y dentro del mismo contexto, Jesús dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. ¿Cuándo Jesús dijo voy y vengo? Bueno, de acuerdo al contexto, lo encontramos en Juan capítulo 14, versos 16 y 17, cuando dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Ahora, si el mundo no puede recibir al Consolador porque no le ve ni le conoce, quiere decir que si los discípulos conocían al Consolador es porque le veían y le conocían. ¿Cómo podía suceder eso? Bueno, en la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? En el versículo 28 dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Jesús se iría como hombre e hijo de Dios, pero vendría como el otro Consolador, el cual es el Espíritu Santo. El contexto de Juan 14 es la venida del Espíritu Santo. Y dentro de ese contexto Jesús dijo en Juan 14, 18, vendré a vosotros y no los dejaré huérfanos. Y dentro de ese mismo contexto Jesús dijo en Juan 14, 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Él se iría, pero regresaría como el otro Consolador. Las evidencias bíblicas solo nos muestran que el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo, como el apóstol Pablo lo declaró en 2 Corintios capítulo 3, verso 17. Debemos preguntarnos, ¿cuántos espíritus hay según la Biblia? ¿Hay uno, hay dos, hay tres? Según nuestros amigos trinitarios,
¿verdad? Encontramos que Dios como ser es un ser espiritual, ¿verdad? Dios es espíritu, pero al mismo tiempo se cree que en ese espíritu, el cual es un ser divino que llamamos Dios, existen tres personas distintas, los cuales son espirituales. Sabemos que la persona del Padre es espíritu, según Juan 4:24. Y el Espíritu Santo, quien para la Trinidad es la tercera persona, también es espíritu. Entonces tenemos a dos personas siendo espíritus, sin contar a la segunda persona. Ahora, si el Padre es espíritu y el Espíritu Santo es espíritu, estamos hablando de dos espíritus ontológicamente por causa de cada persona, o estamos hablando del mismo espíritu aun cuando estemos hablando de dos personas. Ahora bien, una cosa es la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Morando en nuestras vidas, según, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo descendió en el bautismo de Jesús, nuestros amigos trinitarios ven que ese espíritu no es el Padre. Ese espíritu es otra persona distinta al Padre. Eso quiere decir que el Padre sería otro espíritu que está descendiendo. Y esto rayaría con la Biblia, ya que la Biblia dice que hay un solo espíritu según Efesios 4:4. Ahora, si el Espíritu Santo, ese espíritu que está descendiendo en el bautismo, es el mismo espíritu del Padre, entonces no podríamos hablar de dos personas espirituales cuando solamente estamos hablando de un solo espíritu. Por otra parte, ¿cómo podría el Padre, siendo espíritu, enviar al Espíritu Santo como un espíritu distinto al espíritu que corresponde a la persona del Padre si hay un solo espíritu según la Biblia? Lo que debemos entender según la Biblia es que solo hay un espíritu según Efesios 4:4 y es el único espíritu de la persona del Padre según Juan 4:24. Y solo podemos hablar del Espíritu Santo como la misma persona del Padre actuando en la iglesia como una de sus manifestaciones. Ahora, ¿cuál es la razón elemental por la que la tercera persona de la Trinidad es llamada el Espíritu Santo? La respuesta es porque es espíritu y es santo. Pero, ¿por qué no podemos llamar al Padre el Espíritu Santo si el Padre, al igual que el Espíritu Santo, es espíritu y es santo? Si el Espíritu Santo no es un espíritu diferente al Espíritu del Padre como personas de manera ontológica, entonces estamos hablando de la misma persona espiritual. Y eso sería unicidad. Y si la persona del Padre es diferente en su espíritu de manera ontológica e independiente al espíritu de la persona del Espíritu Santo, entonces caeríamos en politeísmo. En Mateo 28:20 vemos que Jesús prometió estar con los cristianos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo pudo o puede Jesús cumplir su promesa, dado que Él está en el cielo con un cuerpo glorificado sentado a la diestra de Dios? Jesús puede cumplir su promesa porque Él sigue siendo el único espíritu divino como Dios y Padre que es, y al mismo tiempo estar en el cielo existiendo con un cuerpo glorificado como hombre e hijo que también es. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versos 9 y 10, que tenemos el Espíritu de Cristo morando en nuestras vidas, refiriéndose a la misma persona de Cristo como el Espíritu que mora en nuestras vidas. Cristo como Espíritu está en todas partes. Por lo tanto,
Cristo, como el Espíritu omnipresente que es, está habitando en cada cristiano sin pasar por alto que la Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo, mostrando con esto que el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu de Cristo, según Romanos 8, versos 9 y 10, estamos hablando del mismo Cristo como un ser que es espíritu habitando en nuestras vidas. Cuando leemos Romanos capítulo 8, verso 9, nos damos cuenta que Pablo habló del Espíritu de Dios y del Espíritu de Cristo, refiriéndose a la misma persona divina. A menos que alguien crea que Pablo habló de dos espíritus diferentes ontológicamente. Si el Espíritu Santo no es el mismo Espíritu de Cristo, y si el Espíritu de Cristo no es la persona divina del Padre, puesto que el Padre también es Espíritu, según Juan 4:24, entonces tenemos varios espíritus en el ser de Dios. Y si el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de la persona divina del Padre, entonces estamos hablando de la misma persona espiritual en manifestaciones distintas. Si no hay una distinción de espíritus en el ser de Dios, ¿cómo podríamos hablar de personas espirituales que son distintas ontológicamente según la Trinidad? Las tres personas divinas según la Trinidad comparten entre sí la misma esencia, pero no su personalidad, porque cada persona tiene sus propias características personales y cada persona ontológicamente es espíritu. ¿Cómo la persona divina del Padre puede tener una mente divina y la persona divina del Espíritu Santo tener otra mente divina si el Padre y el Espíritu Santo son el mismo espíritu? ¿Dónde estaría la diferencia ontológica entre el Padre y el Espíritu si son el mismo espíritu? ¿O cómo un solo espíritu puede tener dos mentes y dos voluntades? ¿O cómo podemos decir que aquí está la persona divina del Padre y allá está la persona divina del Espíritu Santo, si las dos personas son el mismo espíritu? Y si el Padre y el Espíritu Santo no son el mismo espíritu, entonces caemos en politeísmo. Y si son el mismo espíritu, no podríamos hablar de dos personas espirituales. Una de dos: o el Padre y el Espíritu Santo son el mismo espíritu, o el Padre, el Espíritu del Padre y el Espíritu del Espíritu Santo son distintos espíritus. Si son el mismo espíritu, no podemos hablar de personas espirituales cuando estamos hablando de un solo espíritu. Y si no son el mismo espíritu, entonces caemos en politeísmo. Ahora, observemos que en Romanos capítulo 8, verso 10, se habla de la morada de Cristo en nuestras vidas. Pero el verso 10 es el resultado del verso 9, donde Pablo primeramente habla de la morada del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y de la morada del Espíritu de Cristo en nuestras vidas, mostrando con esto que hablar del Espíritu de Dios es hablar del mismo Espíritu de Cristo. Y hablar de Cristo morando en nuestras vidas, según el verso 10, es hablar del mismo Espíritu de Dios que encontramos en el verso 9. En otras palabras, encontramos a Cristo morando en nuestras vidas, siendo el Espíritu de Dios, o siendo el Espíritu de Cristo, o siendo el Espíritu Santo, el cual es el mismo Espíritu, porque según Efesios 4:4 hay un solo Espíritu.
El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, verso 11, que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, inspirándolos sobre las profecías concernientes a los sufrimientos de Cristo y sus futuras glorias. Según el apóstol Pablo, el Espíritu de Cristo en Romanos capítulo 8, verso 10, el Espíritu de Cristo es el mismo Cristo. Pero el mismo apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 21, dice que el Espíritu Santo era quien inspiraba a los profetas. Ahora, ¿quién inspiraba a los profetas según Pedro 1:11? El Espíritu de Cristo. Pero el Espíritu de Cristo, según Romanos 8:10, es el mismo Cristo. Y según segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, el que inspiraba a los profetas era el Espíritu Santo. Ahora, quiere decir que el Espíritu Santo que inspiraba a los profetas es el mismo Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es el mismo Cristo de manera espiritual. Concluyendo con esto que Cristo es el mismo Espíritu Santo. Pastor, tiempo, 35 minutos. Oiga, me hubiera dicho y lo hubiera detenido. Oh, pastor, me dio pena. No, tranquilo, Guido. No, déjame que yo sigo adelante. Me tiene que decir, pastor. Está ungido, pastor, y está concentrado. Solo 8:15. No, pastor, bueno, Guido, eso te lo dejo para la próxima. No, muy interesante, pastor. Es que usted tiene un repertorio, pues ahí le darían una hora más, pastor. Tiene toda una tesis. No, Guido, esos 5 minutos te lo voy a recompensar en la próxima. No, muy interesante, poniéndole mucho cuidado. Hay muchas cosas que tienen pues mucha objetividad con lo que usted está diciendo en ese paralelismo bíblico. Es importante, interesante analizar esa parte, pastor. No me da pena. Yo le hice así, pero usted estaba tan concentrado que... Guido, no, para mí es una bendición poderte tener. La verdad es que nos honra. Los comentarios lo dicen todo y es una bendición poderte tener aquí en este canal. Gracias por esos 5 minutos. No fue intención tomarlos. Yo sé que no. No, yo sé que no. Estaba tan concentrado. Muchas gracias. Solamente hay palabras de agradecimiento para ti y también pues queremos extender los saludos al mundo católico, que es un mundo que apenas estoy como introduciéndome gracias a este compartir contigo, Guido. Sí, y muy buenos comentarios, pastor, porque la otra vez también hasta yo resalté la otra vez su educación, su respeto, y también el apologista, coincidió conmigo el apologista Rodrigo Calvo. No, Rodrigo Calvo es un apologista al cual pues también le brindo mi respeto porque aquí estuvo en el canal aproximadamente en 3 programas y fue de igual armonioso y agradable compartir con él. Sí. Y viene pues como el plato fuerte también que habíamos quedado también, pastor, que es de pronto la Trinidad de la Unicidad en los primeros siglos del cristianismo, que me gustaría también conocer esa... Guido, haz la publicidad a la publicidad a los que nos están viendo de ese próximo programa. Sí, pues con el pastor Luis Polo hemos compartido, creo que ya 5, hicimos uno introductorio a la Trinidad y después yo le propuse al pastor que me gustó tanto por su forma de ser, por su educación, por su respeto, porque no lo hace de una forma agresiva ni nada de eso. Entonces le dije, pastor, me gustó mucho, hagamos otra serie sobre pues el Padre, otra sobre el Hijo, otra sobre el Espíritu Santo. Que concluimos después, pastor. Me gustaría mucho también conocer también lo que es ese trasfondo también de lo que es ya la iglesia primitiva, porque bueno, yo manejo mucho lo de la parte de la Trinidad, pero también me gustaría conocer de la mano suya, pastor, esa parte de la unicidad en los primeros siglos, que sería entonces nuestro próximo compartir, y sería ya el pastor estaría invitado a mi canal, que es Teología Rojas, porque lo estamos haciendo así. Nuestro canal, Guido, para que los amigos y los hermanos pues sepan a dónde dirigirse en el próximo compartir. Claro, el canal se llama Teología Rojas.
De hecho, también tengo otros compartir con otros ministros de otras iglesias. Estoy haciendo también una serie con un hermano luterano y también con un pastor anglicano, el pastor también Percy Riddle, que también es un amigo mío, pastor bautista. Hemos también tenido muchos de los, porque también el canal mío a veces de apologética, también de disertaciones bíblicas y también de compartir así como lo estamos haciendo con el pastor Luis Polo. Entonces, esa será para la próxima. Nos ponemos de acuerdo, pastor, entonces para ver si es dentro de 15 días, porque lo estamos haciendo cada 15 días, ¿no, pastor? Claro que sí, Guido. Quiero de pronto introducir a tus palabras, es que lo que se va a realizar en el próximo programa en el canal del licenciado y teólogo Guido Rojas, para que el mundo unicitario, los que pues vayamos allá al canal de Guido Rojas a escuchar ese análisis, porque aquí no hacemos debates, aquí es colocando de manera amistosa la posición de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Guido, pues bueno, Guido va a presentar los tratados históricos de aquellos personajes que de pronto hablaron en relación a lo que Guido cree, ¿verdad? Entonces, y yo de mi parte tendré que mostrar evidencias históricas de los primeros siglos de la era cristiana, cómo encontramos la unicidad en la historia en los primeros siglos de la era cristiana. Y eso será muy interesante, porque si bien es cierto, no estaremos propiamente hablando de la Biblia, de todas maneras encontraremos una riqueza en el mundo histórico correspondiente a lo que tiene que ver la iglesia, ¿verdad? Y la historia, bueno, no sé para Guido, pero para nosotros la historia no es palabra de Dios. De pronto la historia sí tenga una connotación más profunda y de peso para el mundo católico. Para nosotros los unicitarios, la historia no es palabra de Dios, pero la historia nos muestra el pensamiento de los primeros cristianos y eso tiene que decir algo. Sí, sí, y de hecho, en ese caso, el pastor empezaría, ¿no? Porque estos Sí, análisis señor. los estamos haciendo a los dos, o sea, yo también comparto esos espacios en mi canal y el pastor también lo está compartiendo en este caso. Bueno, Claro que sí. dentro de 15 días le tocaría al pastor, yo creo que también 30 minutos es más que suficiente, pastor, 30. Lo que usted diga, Guido, hasta 1 hora si quiere. No, 30 minutos está bien. Sí, sí, para no hacerlos tan largos, pastor. A mí ese formato es porque no queda tan pesado, sino queda mucha información a la gente. Yo creo que 30 minutos de disertación de cada uno sería más que suficiente, pastor. Bueno, no siendo más por el momento, gracias al pastor. Bendiciones para toda la audiencia, el pueblo unicitario del canal del pastor, para su iglesia, para su congregación. Espero, pastor, que le ha ido muy bien con su libro, pastor. Me ha ido muy bien, Guido. Muchas gracias por las preguntas. Siempre me preguntan por lo mismo. No, me ha ido muy bien y pues los testimonios han sido muy buenos. Me ha sido muy bueno y me siento muy satisfecho con el trabajo que se realizó. Quiero aprovechar, ya que se pregunta del libro, quiero darle gracias a todos los hermanos que hicieron posible que esto fuera una realidad. Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por ese voto de confianza. El libro se está distribuyendo y está siendo de bendición para muchos hermanos. Amén, pastor. Si quiere, pastor, termina entonces usted con la despedida y si quiere una oración final. No, adelante, Guido. Yo lo hago en tu canal. Bueno, pastor. No, yo agradeciéndote a ti, que damos siempre el saludo mío de la paz, la unidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él sea toda la honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Entonces nos vemos dentro de 15 días. Gracias, pastor, por su amabilidad, por su amistad. Lo aprecio bastante. Me encanta mucho estos compartir con usted. Son completamente edificadores. Nos vemos, pastor. Bendiciones. Dios le guarde, Guido. Bendiciones.